Bueno, pues ya escuchó usted, se encuentra con nosotros ya el maestro José Luis Ortiz y pues vamos a platicar y a conocer más acerca de esta tradición del Día de los Fieles Difuntos, porque seguramente tiene un sentido muchísimo más allá del que conocemos. Lo saludamos con gusto, maestro. Hombre, muchas gracias. Un saludo, amado auditorio. Gracias por darle voz a los desvalidos. Y vamos a hablar hoy del Día de los Fieles Difuntos, el Día de Muertos. Dónde se origina, cómo surge y cómo prácticamente empiezan las tradiciones. Esto, para las voces del viento, la historia nos hablan que es de los pueblos prehispánicos, y podemos remontarnos con los mayas y los aztecas, que fueron quizás los pueblos más importantes en aquel entonces. Puedo atreverme a que no lo que era América, sino lo que era prácticamente lo que se convierte en el continente americano. Los mayas decían, y ellos desde entonces se burlaban de la muerte y comparaban la muerte de un ser con el peregrinar del sol. El sol nace, camina, se estaciona a mediodía, por decir algo, y termina, y viene la oscuridad, viene con la muerte. Los mayas, yo creo que fue uno de los pueblos más importantes, pero hay que mencionar también los aztecas. Acuérdense que los aztecas pues eran un pueblo sanguinario, y ellos festejaban de forma diferente. Aquí surge yo me puse a investigar algo del pan de muertos, y los aztecas hacían una especie de tortilla, una masa, ¿no? De tortilla de masa cocida al fuego. Y también decían los aztecas que el alma, ya hablaban del alma, otros dicen que el espíritu, tenía que atravesar el inframundo para poder descansar en paz. Los mayas decían que tenía que purificarse con ciertas penas para poder buscar la paz eterna, que es lo que prácticamente buscan los difuntos, los muertos o los que ya se fueron. Oiga, maestro, y todo ahora el simbolismo, hablemos de ello. Ya hablamos sobre el origen de esta tradición, o los orígenes varios de la historia, pero ahora todo el simbolismo que envuelve. Mira, desde en el viejo mundo hablaban, en Grecia decían que los muertos buenos se iban a las puntas de los árboles. Los muertos perversos se iban a las raíces. Entonces, como que desde tiempos muy atrás, pues ya había una gran diferencia, Carlos, como tú mencionas, entre los buenos muertos y los malos muertos. Ese es prácticamente el peregrinar. Pero tenemos que irnos un poquito a nuestras raíces. Las voces del viento, la historia, para unos hablan que es en Actopan, en el Estado de México, donde hace muchos años ya había celebraciones para los muertos. Otros dicen que en Michoacán, en el lago de Janipsio, fue la segunda o la primera parte donde festejaban a los muertos. En Janipsio se hacía una caravana de embarcaciones con velas prendidas en la noche, y paseaban un difunto, paseaban un muerto, o simbolizaban un muerto, y que era el peregrinar de la vida de ese ser vivo que pasó a ser prácticamente al reino de los muertos. Es prácticamente lo que nos dan a entender, lo que nos quieren enseñar. Pero hay una cosa muy importante que tenemos que diferenciar. El día primero se celebra el Día de Todos los Santos, que lo trajeron los españoles. Y ya los gringos, con el afán de su comercio, la mercadotecnia, ¿no? Nos traen, como dice atinada la guapa compañera que tenemos el día de hoy, la mercadotecnia la convirtieron en el famoso Halloween, que no tiene absolutamente nada que ver con el Día de Muertos, claro, la tradición mexicana, la tradición
de América. ¿Usted cree, maestro, que conforme ha pasado el tiempo, y bien mencionaba que esto tiene que ver con la parte prehispánica, ha cambiado o hemos modificado nosotros los mexicanos estas tradiciones? Mucho. Lo que pasa que ahorita yo creo que todo mundo le tenemos miedo a los muertos o a la muerte. Los mayas hacían un festejo. Los aztecas, esto lo comparaban con el ciclo biológico de la planta del maíz, que nacía, crecía y terminaba. Y los mayas hacían prácticamente lo mismo, pero ellos se jactaban y le rendían tributo y homenaje a la muerte. Y decían que la muerte no existía, que ese era prácticamente el fin, y ya por ahí alguien hablaba de la reencarnación del alma. Entonces, si se fija, pues que esto va evolucionando con el tiempo, entendiendo que las ciudades destruyen las costumbres. Así es. Y las costumbres destruyen las ciudades. Es más o menos el peregrinar de los tiempos. Y la Ok. parte también lo que decía de la merca, ¿no, Carlos? Oiga, maestro, yo quiero preguntarle algo a usted a título personal. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? No empiece con discreciones, Carlito, me asustó, Carlito. No. Yo no le, de veras, yo no le tengo miedo. Yo le tengo miedo al hospital Claro. y a una silla de ruedas. Yo la muerte, yo estoy preparado el día que Chuy quiera que mañana participemos del evento, partimos en sana paz Claro. con el mundo. ¿Qué Pero así? sí es terrible para mí un hospital Ajá. o una silla de ruedas. O vivir en una calidad. Pero pues, la fea. muerte no, a veces la muerte es benigna. Claro, cómo no. Aparte es el descanso verdadero de nuestro andar por la vida. Es cuando ya por fin ya se acaba todo lo malo. Carlos, ¿no? hay que entender una cosa. Todos los seres vivos se tienen que morir. Tienen un proceso. Y por ejemplo, si nos vamos con los musulmanes, por ejemplo, pues ellos se ríen de la vida. Se amarran el cuerpo por la religión que tienen o la creencia con dinamita y explotan y mueren perfectamente con la tranquilidad del mundo, sin ningún temor. Es cierto. Sí. Hay que tratar de ver la vida como es, pero darle sentido, digo, a la muerte, perdón, pero darle sentido con la vida. Claro. Para que entonces esa muerte sea más digna, viviendo dignamente también, ¿verdad, maestro? Yo pienso que eso es muy importante, ¿no? La forma como queramos, porque la vida te cobra y la vida te paga. Sí. Y la muerte prácticamente, repitiendo, para muchos es una bendición. Sí. Así es. Maestro, Muchas ya nos vamos. gracias. ¿Cómo? Ya se acabó esto, ya nos El están aquí siguiente diciendo. miércoles lo esperamos. Válgame Dios, muchas gracias. Gracias. Un saludo a su amable Cruz Auditorio. Lo queremos, Cuídense mucho. maestro. Vamos a un corte.